Ahora le pregunto, ¿sabía usted que cada año el erario público pierde poco más de 1.400 millones de pesos anuales por la toma de casetas en el país a manos de grupos manifestantes? Iraís Morquecho tiene el reporte. No va a pagar nada de caseta, no sé si gusta apoyarnos, somos de la UAM, estamos en huelga. Vale, pues. Muchas gracias. Si tienen TAC, les sugiero que la bajen para que no le cobren nada. La toma de casetas de peaje por parte de manifestantes cada vez es más frecuente, situación que genera un impacto en la economía del país, pues se pierden millones de pesos de recaudación. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cada día se pierden 4 millones de pesos por la toma de casetas de cobro. En ocasiones es para recaudar fondos, sin embargo, hay quien solamente cede el paso a los automovilistas. Que nosotros estamos aquí dando paso libre, nosotros no estamos cobrando en estos momentos nada aquí en la caseta, estamos simplemente repartiendo un comunicado que nosotros es nuestro posicionamiento como normalistas, como Escuela Normal de Ayotzinapa. Bueno, nosotros venimos a tomar la caseta precisamente porque, pues bueno, dentro de lo que nuestras exigencias estamos pues exigiendo que se nos regrese un derecho que se nos había quitado ya hace tiempo. En el 2007 nuestras plazas automáticas que antes contaban nuestras normas fueron arrebatadas. Indican no estar cometiendo algún delito, solo quieren ser escuchados y, según ellos, dejan en claro que al levantar las plumas no obligan a los automovilistas a dar cuotas, sino una cooperación voluntaria. Caseta libre, cooperación voluntaria. Cada que se realiza una toma de caseta de cobro, Caminos y Puentes de Ingresos y Servicios Conexos, mejor conocido como CAPUFE, realiza la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, en donde se le da seguimiento a cada una de ellas, pues no los pueden retirar. Mira, el protocolo de CAPUFE es resguardar básicamente las oficinas y si se dan cuenta pues, siempre existe por ahí vigilancia, pero hasta el momento es la función que tiene CAPUFE, ¿no? Al momento de resguardarlas lo que se hace es levantar ante las autoridades correspondientes, ¿no? Las plazas de cobro que son tomadas frecuentemente son las de la autopista México-Puebla, en San Marcos y San Martín-Texmelucan, en la autopista México-Acapulco, la del Sol y la Venta, así como la caseta de cobro de Tlalpan sobre la autopista México-Cuernavaca, lo que representa un claro ejemplo de la pérdida de recursos monetarios, pues incluso en un día, más de 3 organizaciones con diferentes objetivos se turnan para tomar la caseta. Una de ellas, el Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero, quienes piden una cooperación de 50 pesos. El dinero se utiliza para pagar la fianza de los presos. Actualmente todavía permanecen 17, de 27 que eran, 8 pudieron salir libres totalmente en una audiencia, otros 2 salieron precisamente con el pago de fianzas que pudimos reunir gracias a este boteo, pero todavía hay 6 compañeros que tienen fianzas altas de 185,000 pesos cada uno. Al dejar el libre paso, los usuarios no reciben el comprobante de pago de peaje, que es su seguro de viajero, y lo avala al circular por las autopistas que opera CAPUFE, con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. En el Senado de la República desaprueban esta manera de querer resolver los conflictos. Prefieren se lleguen a acuerdos antes de dañar al país. Hay afectación en movilidad, afectación económica. Hay varios rubros en donde sí se está viviendo la afectación, el propio turismo. Ojalá se implementen operativos preventivos. Las inconformidades por parte de los grupos disidentes son variadas: la huelga del Cituam, los presos políticos, las plazas que les quitaron arbitrariamente a estudiantes de Guerrero, los desaparecidos de Ayotzinapa y los desplazados de la Sierra. Estos son solo algunos de los grupos que se manifiestan luchando por sus causas, esperando ser escuchados por el gobierno. Con imágenes de Manuel Hernández y Liber Rodríguez, Iraís Morquecho, 21 Noticias.